Tiempos con Dios. Palabras y pensamientos del Padre. ¿Qué es lo que tú estás oyendo o a quién tú estás oyendo? Es una buena pregunta que nos hagamos en alguna situación o circunstancia que estamos enfrentando. Realmente, ¿de quién nos estamos dejando influenciar o qué es lo que estamos dejando que entre en nuestros pensamientos para tomar decisiones o para empoderarnos de aquellas cosas que necesitamos tomar el poder? El miedo viene por lo que uno oye y lo que uno ve. Satanás usa personas que, como Goliat lo hacía con el pueblo de Israel, te quiere intimidar con sus palabras y sus acciones. Este Goliat y esta historia lo encuentras en 1 Samuel 17, donde contiene una historia de este filisteo llamado Goliat, que era un gigante que amenazaba, retaba e intimidaba constantemente durante 40 días al pueblo de Israel, y no solamente al pueblo, sino al mismo ejército que era liderado por el rey Saúl. Este gigante medía, según la palabra, casi 3 metros y estaba armado con espada, lanza y jabalina, y fuera de eso tenía un escudero. Cualquiera viendo este panorama, pues obviamente se iba a amedrentar. Por más entrenamiento militar que tuviera, por más guerrero que fuera, el mismo rey Saúl dice que estaba intimidado y estaba amedrentado ante este gigante. El pueblo y el ejército de Israel veían, entre comillas, que Goliat era un gigante y escuchaban, entre comillas, por la mañana y por la tarde sus desafíos. Es decir, ¿qué fue lo que los intimidó? ¿Qué fue lo que los amedrentó? Lo que veían y lo que escuchaban de este gigante. El único que no miró la estatura de Goliat ni escuchó sus intimidaciones fue David, el ungido del Señor, quien no tenía ningún entrenamiento militar ni tampoco llevaba armas. Las únicas que recogía en el río fueron 5 piedras lisas, dice la palabra. Pero eso no era lo más importante que tenía David en sus manos, sino el arma del Espíritu de Dios. De hecho, cuando enfrenta a Goliat le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Mira que están mencionando 3 armas que tenía Goliat, y fuera de eso tenía un escudero al frente. Dice que tenía estas 3 armas, pero aún así le dice: pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Esa era la arma más importante que David tenía. Él no tenía lanza, no tenía jabalina, él no tenía espada, no tenía un escudero, estaba solo, era un hombre, incluso dice que era un muchacho pequeño, pero estaba al frente de un gran gigante que medía casi 3 metros. Y a él no le importó no tener arma, porque él estaba seguro que el arma más importante que él tenía era más poderosa que todas las armas y el escudero mismo y la estatura que tenía Goliat. Dios te ha ungido para cumplir una misión donde quiera que te encuentres. Y cuando hablo de misión, no estoy hablando de predicar la palabra, de servir en la iglesia. Todos los seres humanos tenemos una misión en esta tierra, en el lugar donde nos encontramos, como personas, como parejas, como padres, como profesionales, como lo que sea que tú estés desarrollando en este momento. Y en esa misión que nosotros desarrollamos en la tierra, se nos presentan muchas circunstancias que parecen gigantes, que parecen cosas invencibles, que parecen cosas difíciles de resolver o cosas demasiado grandes para nosotros. Y en esa visión, a pesar de cómo lo veas de grande, tú tienes que pensar que Dios te ha ungido para cumplir esa misión. Pero aunque se levanten gigantes para impedir que cumplas esa misión, tú tienes que ser ciego y sordo ante todo lo que ves, ante todo lo que oyes de parte de ese gigante. Tienes que ser sordo y ciego ante la circunstancia, ante la situación, ante el abogado que te quiere quitar tu casa, ante tu enemigo que te está insultando, que te metió en chismes, que te manipuló, ante cualquier circunstancia que se llame gigante en tu vida en este momento. No puedes escuchar ni puedes ver lo que esa circunstancia o esa persona te está mostrando o te está diciendo, porque eso va a afectar emocionalmente tu vida, va a afectar tu espíritu, va a afectar tus decisiones, va a afectar tus pensamientos. Así que te tienes que volver ciego y sordo
ante todo lo que tú veas, para que así tú puedas avanzar y puedas cumplir esa misión y puedas vencer toda dificultad. Saúl, el rey de Israel, quien había matado filisteos, quien estaba al frente del ejército de Israel, también se amedrentó, también se desenfocó de su propósito, porque un gigante se cruzó en su camino y quiso ponerle el mismo uniforme a David. Cuando David decidió enfrentar a Goliat, cuando ninguno del ejército lo había hecho, cuando el pueblo estaba amedrentado y el único que dijo yo lo voy a enfrentar, que fue David, que lo único que sabía era cuidar ovejas. En ese momento, el rey Saúl le quiere poner su uniforme, el uniforme que él usaba para las batallas, un uniforme que no se puso para enfrentar ese gigante, pero sí se lo quiso poner a David y obviamente le quedó grande. El uniforme en esta historia representa la imposición de algunas personas, los pareceres, los criterios, los conceptos de lo que debes hacer, de cómo debes manejar tu vida, de cómo debes manejar esa circunstancia, ese problema, de cómo debes solucionar tus situaciones de familia, de cómo desarrollar tu llamado, de cómo desarrollar el propósito de Dios contigo. Pero David no se dejó ese uniforme. Dice que le quedó grande. El criterio de otro no tiene que ser igual al tuyo. El criterio de otro nunca te va a quedar a la medida. David recordó cómo Dios, antes de ungirlo, le había enseñado a hacer las cosas en sus pruebas, cuando enfrentó osos y leones y tuvo que defender las ovejas que cuidaba de esos animales. Cada persona tiene un entrenamiento diferente en su vida según lo que deba enfrentar. Y además Dios tiene un plan distinto para cada persona. No todos los seres humanos somos iguales, no todas las circunstancias son iguales, aunque parezcan iguales, pero no todas se deben de resolver de la misma manera. Porque en el trasfondo de cada circunstancia hay una situación, hay un plan, hay un objetivo, ya sea de Dios o del enemigo. David recordó cómo usó la honda y la piedra en sus pruebas, en su diario vivir, cómo Dios le instruyó y era lo que ahora, en el lugar que estaba, en el momento en que se encontraba de guerra frente a este gigante, después de haber sido ungido, es ahora donde él debía poner en práctica todo lo que había aprendido, todo lo que Dios le había enseñado. Porque en últimas no es la herramienta o el arma que se use, es que Dios sea quien esté contigo, porque si Él está contigo, ¿quién puede estar en tu contra? Dice la palabra. Por eso David no escuchó ni miró lo que el gigante hacía o decía. David solo avanzó en la fe de lo que Dios le había enseñado, de lo que Dios le había revelado y sobre todo de que iba en su representación. Él no usó la revelación del hombre. Algunos dicen, Dios me mostró tal cosa, pero ese me mostró está basado en una visión de su carne, de sus propias creencias, pero no en el plan de Dios. Y por eso, aunque el rey David no escuchó ese Dios me mostró de Saúl, que representaba el uniforme, que además lo menospreció a David, diciendo que era solo un muchacho sin experiencia en la guerra, que no era nada frente a aquel guerrero de toda la vida. Si ustedes leen el 1 de Samuel 17, se dan cuenta de todo lo que pasa y cómo Saúl lo menosprecia a él. Y da un concepto de David, de lo que él piensa, de lo que él ve y de lo que le parece, pero no se mira él, que no fue capaz de enfrentar al enemigo cuando él era el rey del pueblo, cuando él era el que debió de haber salido a defender a su pueblo, pero no lo hizo porque estaba intimidado. Entonces, cuando tú escuchas el menosprecio de las personas que tienes a tu alrededor, cuando te enfocas en lo que ellos piensan y hacen, lo que dicen de ti, en la revelación que ellos supuestamente tienen, la sabiduría que ellos dicen tener, entonces estás perdiendo la revelación que Dios te ha dado. Esa revelación se esfuma y no se cumple porque confiaste en el hombre más que confiar en Dios. Tú no eres porque sepas o puedas, tú eres porque Dios está en ti. Por loco que parezca lo que Dios te ha dicho, por más que vaya contra la cultura de los demás, por más que se escape del concepto de los hombres, por más que no encaje en la estructura de una enseñanza, por más que no se ajuste a una religión,
por más que esté disfrazado de una ley humana, por más que le moleste a otros, que parezca ridículo, inmaduro, retador, sigue adelante. Córtale la cabeza a tu Goliat y confía en Dios. No escuches, no mires, sigue adelante mirando a Dios, porque Él te mostrará, porque Él, aunque no parezca, Él sabe más que cualquiera. Hay muchas veces en que el Señor nos muestra o nos da una estrategia, una respuesta que para la mente nuestra es algo loco, pero Dios tiene sus estrategias. Los pensamientos de Dios no son los nuestros y sus caminos tampoco se parecen a los nuestros. 1 Corintios 1:25 dice, y con esto cierro, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Dios te bendiga. Tus ojos quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino